Creo que es un barrio muy particular. Primero que se brinda una parte del barrio, gran parte del barrio se brinda al mar. Segundo que está muy vinculado a lo que era la antigua ciudad de Montevideo, hasta por sus servicios, como te dije, de limpieza, lo que sea, y mismo por recreación y paseo. Y después que es el nexo entre la ciudad de Montevideo y Pocito, que es uno de los barrios, el barrio más poblado, más densamente poblado de Montevideo. Entonces tiene esa doble función de conectar la ciudad con los barrios residenciales, más residenciales, ¿ah? Y aparte de eso, tener una vinculación, hasta si se quiere histórica, con el mar y con la gente, con el barrio en sí. Para Montevideo, Punta Carretas, personalmente creo que es muy importante. Era otro mundo, era otra Punta Carretas completamente distinta, llena de baldíos, caminos enteros que hoy son calles, eran baldíos, había tambo, había higueras. No sé, imagínate un campo en el interior, claro, eso era Punta Carretas. A jugar, a andar por la Rambla, yo que sé, andar en bicicleta. Aprendí a manejar en esa Rambla. Mi padre me enseñó a manejar en una Rambla de Punta Carretas donde no había autos. Tenía un Ford 8 y me enseñó a manejar, porque no había nadie. Yo creo que es un barrio que está bendecido por la naturaleza, por los entornos que tiene, ¿no? El entorno del Parque Rodó, el campo de golf, la Rambla, las playas. Claro, en otra época era un barrio donde había mucha libertad, nosotros no nos ponían trabas, yo me voy, vení para la leche, me decían, y volvía a la leche. Claro. ¿Qué había hecho en el medio? Nunca nadie me preguntaba. Lo que tenía de lindo Punta Carreta, o lo que por lo menos a mí me marcó, y es lo que más recuerdo siempre, es esa sensación de que para donde fueras tenías cosas para hacer, para el lado de fuera. Y que además era como que estaba, hasta que vino el shopping, era un lugar como que estaba escondido. No se conocía Punta Carreta. El barrio cambiaba mucho de invierno a verano. Durante buena parte de mi vida conservó esa aura de balneario, de lugar de veraneo, que ahora ya a mi gusto no la tiene para nada. Bien entrada mi adolescencia todavía había algo de eso, de que se terminaban las clases, el ritmo bajaba, tenés playas por todos lados, parques. Sí, ha cambiado, sí, la pesca de repente, ¿no? Entra otro tipo de pescado que no entraba tanto antes. Se va pescado lo que cambió, y eso se hizo más playa acá, entonces es más difícil para pescarlo, tenés que ir más lejos. Claro. Como que se retiró. Al hacer todo eso que hicieron acá alrededor, era mucho cangrejo, y eso que era la comida, que ellos venían a comer, y ahora ya no hay tanto. Ya no hay. Entonces tenés que ir mucho más lejos, es más gasto, pero tenés que hacerlo. A Punta Carretas le empieza a pasar lo que le pasa a otras zonas que están lejos de esa ciudad conformada que es hoy la ciudad vieja y que antes era Montevideo. Las tierras no tienen en principio tanto valor, se utiliza como una zona de basurero, de pesca, de tránsito, hasta que la urbanización le empieza a llegar. En la medida que la urbanización le empieza a llegar y los servicios le empiezan a llegar, como por ejemplo el tranvía, la zona empieza a tener otro perfil. En la medida en que Montevideo le empieza a dar otro valor a la costa, le empieza a dar otro valor al veraneo, nos empieza a llegar turismo, sobre todo de Argentina, zonas o espacios como Punta Carretas empiezan a cobrar valor. Obviamente que la presencia de Juan Zorrilla de San Martín es un pionero, pero también empieza a poner a la zona en la frecuencia de mucha gente. Juan Zorrilla de San Martín es como el influencer de la época que se va a un lugar y se ve para... Pero si él se va, elige este lugar empieza a ser mirado también de una forma distinta. Si dejan de tirar la basura en lo que ahora es el Club de Golf, en 1877, si en el 78 se funda La Parva, que eran unas casillas pobretonas en lo que ahora es el Cantero Boulevard Artigas. Luego, en 1917 se inaugura esta casa, pero llevó desde, creo que del 12, 14, 15, llevó un par de años hacerla. Ahí el barrio estaba cambiando. Entonces, justamente coincide con ese periodo de tiempo, como decís, mediados del siglo XIX hasta 1930. El barrio cambiaba. El campo de maniobras, tengo entendido, no sé bien la fecha, que se deja de usar como campo de maniobras, donde actualmente está el shopping, que luego fue la cárcel.
Entonces también tener en cuenta eso. Se va civilizando la zona porque la ciudad se expande Claro. hacia acá. ¿Y esta era la casa de tus padres? La casa de mi abuelo. Yo sabía que eras nieto de los dueños originales del Claro. bar, pero era todo junto desde el origen. Casa y bar. El que hizo todo esto fue mi abuelo, don Alfredo González Antón, y mi abuela, Jesusa Fernández. Ellos fueron los que vinieron de España, vinieron, no sé en qué año, yo no los conocí. Primero vivieron ahí en la calle Canelones y Requena o Japolié, y de ahí se vinieron para acá, compraron el almacén y vivieron en el almacén. Vivieron ellos dos y vivió mi tío Alfredo, mi tía Delia y mi padre, Amador. Después compró la casa y él pasaba, rompió una pared, hizo una puerta acá atrás y pasaba, él no tocaba son cuentos que a mí me llegaron, ¿no? Él pasaba de una habitación del zaguán, vamos a decirle, directo al almacén. Primero vivieron adentro del almacén, del bar, en la parte, si vos ves el bar, la parte que está, la altura, Sí. eso ahí era cerrado antes y era una habitación que donde ahí vivían todos, los 5. Yo no vivía hasta poder comprar esta casa. Al que conocí más fue a Eladio Real, que era el almacenero, el que alquilaba a mis tíos y a mi padre, que era el almacenero que tenía el almacén y un bar. Lo que hoy en día es el restaurante, de aquel lado, vamos a decirle, eso era el bar. Y de este otro lado, pegado a mi casa, era el almacén. No se comunicaban como ahora, si vos vas. Eran dos entradas independientes. Eran dos entradas independientes. Una zona vinculada a tener un hipódromo y por lo tanto los caballos, una zona destinada con espacios al deporte como es el fútbol y de ahí varios equipos que tienen lugar en sus espacios. Una zona que evidentemente que está vinculada con los peligros de la navegación y a partir de eso, por sus características geográficas, aparece su nombre. La aparición del hipódromo tiene que ver con la utilización de la costa por muchos de los que tenían estuds en la época. Y no está solamente utilizado Punta Carretas, sino también está utilizado Malvin, también está utilizado Punta Gorda de esta forma. Yo jugué al fútbol en la calle, mis hijos jugaron al fútbol en la calle. Aquel del cordón, la recha, yo jugué primero, después mis hijos, bueno, Jorge y Verónica también. El barrio era tan barrio que en la esquina de mi casa había una casa abandonada, estaba cerrada, habían puesto un tablero de básquet y se jugaba al básquet todo el día en esa esquina. Otro lugar donde jugamos al fútbol era la calle Riachuelo, por ejemplo. En la calle Riachuelo había un señor que se llamaba Langle. Es una casa que está ocupada hoy, bueno, el terreno, porque aquella casa era una especie de rancho con techo de lata, me parece. Recordá que se llamaba Villa El Reposo, don Eduardo Langle, que era todo un personaje, Eduardo Langle, y bueno, me acuerdo porque ahí empecé a cantar yo de niño, yo tenía 10 años más o menos. Sufrió, por suerte, la modernización. Hay que ver hasta dónde, siempre todo tiene un límite. Si antiguamente el golf era el basurero, Boulevard Artigas no existía, la cárcel, antes de ser cárcel, era un campo de maniobra, todo un lugar salvaje, porque era un Uruguay salvaje. Acabamos de salir de las guerras, revoluciones, vinieron después 2 revoluciones más, pero más allá de todo eso, Punta Carretas vivió la transformación, como ahora están viviendo la Rambla de Shangri-La y todo lo demás. Se expande la ciudad por un tema de crecimiento y es lógico que haya modernización. Trae mejores servicios, también puede traer saturación, como en algunos lugares que ha pasado. Cuando se empieza a trazar Boulevard Artigas y ahí empieza a aparecer como esa ciudad novísima y empieza a acercarse el tranvía, ahí empieza a tomar otro perfil desde todo punto de vista y que se empieza a poner los ojos un poquito más en la zona. Antes yo me estaba en la cárcel, jugaban al fútbol en la cárcel, los presos, y ponían a un preso del lado de afuera de la cárcel para que alcanzara la pelota. Y muchas veces vos pasabas por ahí y había uno que se asomaba y decía, no me tiras la pelota. No, me tiras la pelota para afuera. Y muchas veces había un preso afuera, que estaba ahí afuera para alcanzar la pelota.
Que sabían que volvía. Obviamente, ¿no? Ya no tenían vigilado, no sé, pero volvía. Había una, te lo digo por lo que pasaba en la escuela que yo iba, que era la Francia, ¿no? Que vos tenías en la misma clase, tenías al hijo del abogado y al hijo del preparador físico de defensor, razas diversas, o sea, cosas que ahora no se ven, no se ve esa mezcla. O sea, yo tenía compañeros muy ricos y compañeros muy pobres en la escuela, en la misma clase, sentados igual. Invaluable me parece, ¿no? Como enseñanza, como después te acostumbra a que, bueno, eso es lo más normal del mundo. Sí. También hice el liceo en Punta Carretas, en el Liceo Suárez, y pasaba lo mismo, era súper variado, la composición etnoeconómica de la clase era impresionante. Se gentrificó. La mayoría de las familias de mis compañeros de escuela y liceo no viven más en Punta Carretas, porque no pueden vivir en Punta Carretas. Claro. Se tuvieron que ir. Vendieron las casas, ahora son comercios, son clínicas, no viven. Otros vendieron para construir edificios. No pueden. O sea, se transformó en un barrio caro.